Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy es 7 del mes de febrero del año 2021. Este programa se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde por Tele Radio América, canal 45, por el canal 10 de Claro y a través de las redes sociales de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. De manera diferida, yo diría un par de horas puede también estar colocado en la plataforma YouTube. Y también por esa vía puede perfectamente compartir con nosotros el programa Orientación Magisterial. Gracias a ustedes por hacer del programa Orientación Magisterial el medio por donde se informan, el medio por donde comparten ideas y opiniones, el medio que sirve de información veraz y confiable para todos y para todas en la República Dominicana y de manera muy específica para los maestros y las maestras de nuestro país. Hoy estaremos abordando diversos temas, estaremos compartiendo informaciones de interés para todos y para todas, de manera muy particular para los compañeros y compañeras de la Asociación Dominicana de Profesores. Estaremos también pasando de revista a hechos de la historia que son relevantes para el mundo docente y para el país. Estaremos también hablando, ampliando nuestras opiniones en torno al debate que hay actualmente en la República Dominicana sobre el regreso o no a la presencialidad o semipresencialidad en la educación dominicana. Son temas que son parte del debate y lógicamente este programa tiene que abordarlo en la medida en que esos temas atañen de manera muy directa la vida del magisterio de nuestro país. Yo quiero comenzar informándole a los compañeros dirigentes y dirigentas, a los maestros y a las maestras que estamos orientando a las seccionales municipales de la ADP, una 12 que quedan todavía pendientes por entregar las actas de las unidades de base sindical y pedagógica. Nosotros hemos estado en el proceso de reestructuración que ya lleva meses de las unidades de base sindical y pedagógica y necesitamos recibir en la Secretaría Nacional de Organización las actas de esa reestructuración. Este es un elemento importante porque hasta tanto no se registre este proceso de reestructuración o de elección de las unidades de base sindical y pedagógica de cada una de las escuelas o bloques de escuela cuando las escuelas son pequeñas, hasta que no se registre en la Secretaría Nacional de Organización, ese proceso de reestructuración no es válido. Por tanto, compañeras y compañeros, es un paso que hay que darlo, que hay que hacerlo y que necesitamos de manera urgente completar esta tarea organizativa de la ADP. Indicarle que actualmente ya tenemos registradas más de 3.000 unidades sindical y pedagógica. Esto indica que la ADP actualmente tiene más de 15.000 dirigentes de base de nuestro sindicato. Más de 15.000 dirigentes de base de nuestro sindicato que muestran evidentemente una fortaleza importante de nuestra organización. Y la organización es un componente fundamental, decimos nosotros, de la fortaleza, porque permite el funcionamiento adecuado, permite desarrollar capacidad de intervención y de acción de nuestro sindicato, pero también permite un vínculo de comunicación más eficiente entre los órganos de dirección media y los órganos de dirección de base. La ADP tiene unidades sindical y pedagógica en cada una de las escuelas del país o bloque de escuela cuando son escuelas pequeñas. Estas unidades están compuestas entre 5 y 3 compañeros y compañeras electos
en asamblea de sus respectivos centros educativos. Y vuelvo y digo, lo que estamos pidiéndole a unas 12 seccionales de las 155, hay 12 seccionales que aún no han entregado los reportes con las actas de reestructuración de sus unidades de base, y ya es tiempo de concluir esa tarea. Quiero de igual manera informarle a ustedes que estamos dando ya los pasos como parte del proceso de organización de las elecciones nacionales y municipales de la ADP. La ADP habrá de celebrar elecciones ahora en el mes de octubre, ya concluye este periodo, y la organización de estas elecciones nacionales, que de verdad son unas elecciones nacionales, porque involucran a todo el magisterio, porque son votaciones universales y porque además implican la elección de las 155 seccionales municipales del país y sus respectivos tribunales municipales de cada una de las demarcaciones, más además del Comité Ejecutivo Nacional que se estaría eligiendo. Además se va a estar eligiendo el Consejo de Comisarios y el Tribunal Nacional Disciplinario. Eso es en octubre. Por tanto, hemos dado ya pasos en la dirección de organizar unas elecciones que de verdad sean una ruta de fortalecimiento institucional de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cuáles pasos estamos dando? Para información de todo. Estamos armando toda la infraestructura en el local nacional, incluyendo las oficinas en donde debe funcionar la Comisión Nacional Electoral. Estamos reinstalando el centro de cómputo, que es quien debe manejar todo lo que es la base de datos del proceso electoral de la ADP. Se está trabajando simultáneamente en la confección de la lista de miembros de nuestro sindicato. Esta lista de miembros se hace y luego entra a un proceso de validación que se hace directamente en cada uno de los centros educativos del país. Este es un paso muy importante porque de ahí, de ese listado de miembros, de donde se hace el padrón que se utilizaría en el proceso electoral, vuelvo y digo, a ser desarrollado ahora en el mes de octubre de este año. Lo otro que estamos haciendo es organizando ya el proceso de revisión y validación de la lista de miembros, que tiene periodos específicos para hacerlo y que nuestros dirigentes municipales pues tienen que prepararse, que de los días 19 de abril al día 30 de junio vamos a estar en ese proceso de revisión y de validación de la data que habrá de entregar la Comisión Nacional de Organización a los fines de que podamos hacer este trabajo clave para el éxito de las elecciones, porque el nosotros tener un padrón confiable lo que permite que voten lo que tienen que votar y que no se nos quede ni un solo maestro sin ejercer el derecho democrático a votar por los dirigentes que entienda mejor les representen. Están trabajando el proceso de elaboración del instructivo que debe guiar todo el proceso de trabajo y el cronograma que será visto por parte del Comité Ejecutivo Nacional, que es quien debe aprobar definitivamente el cronograma, quien debe aprobar el instructivo, quien debe aprobar el proceso que nos debe permitir, vuelvo y digo, la instalación y desarrollo exitoso del proceso electoral de la ADP. El Pleno Nacional de Dirigentes está previsto para el mes de abril, el pleno para la selección de la Comisión Nacional Electoral, que es el pleno el que lo selecciona, lo refrenda. Entonces ese pleno, según los estatutos, esa comisión debe estar en un tiempo específico resuelto. Para el mes de abril estaríamos haciendo el pleno para la ratificación o selección de la Comisión Nacional Electoral. Se está convocando entonces un comité ejecutivo nacional extraordinario para ver la ruta de trabajo
hacia el proceso electoral de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Quiero también compartir con ustedes una visita grata que nos hizo en la reunión ordinaria de este jueves la doctora Sonia Félix, quien es la directora ejecutiva de la ARS SEINMA. Ella estuvo con nosotros compartiendo informaciones de la marcha, de esta importante instancia para la garantía de los servicios de salud de los maestros, y a la luz de las informaciones que ella suministró, pues se hicieron varias decisiones en ese campo. Muchas preguntas para aclarar el momento en que nos encontramos, y opiniones múltiples también que creo que habrán de fortalecer la ruta que debe continuar nuestra ARS SEINMA. Sobre el particular, yo creo que la decisión más importante tomada por el Comité Ejecutivo Nacional es respaldar medidas que viene tomando el equipo de gestión de nuestra ARS. Quiero esta parte de los informes, hacer una precisión en torno a un tema que nos llaman de manera permanente los compañeros y compañeras, que es el tema de el acuerdo ADP-MINER. Sobre el particular, indicarle a los compañeros y a las compañeras que no se ha firmado hasta ahora ningún acuerdo con el Ministerio de Educación, ningún nuevo acuerdo, porque ya en el mes de enero se había firmado un acuerdo con las autoridades anteriores, que dos comisiones del Ministerio de Educación y del ADP han estado trabajando un borrador de acuerdo, que todavía se están haciendo modificaciones y revisiones a distintos aspectos de ese borrador de acuerdo, que incluso en la reunión de este jueves, nosotros estuvimos discutiendo varios aspectos vinculados al acuerdo, incluyendo el tema que tiene que ver con Prepara. Ese tema también se discutió y ciertamente está incorporado como parte del acuerdo, pero yo diría que no es solamente ese tema que hay que revisar, sino que hay otros temas que también estarán siendo revisados antes de que pueda procederse a la firma definitiva, que es a partir de la firma como podemos hablar de un acuerdo, de un nuevo acuerdo ADP-MINER. Quiero de igual manera precisar lo siguiente. En 50 años de vida que tiene la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, creo que el ADP nunca ha retrocedido en materia de conquistas. Cada periodo, cada gestión de nuestro sindicato va obteniendo nuevas conquistas, pequeñas, grandes, y algunas incluso conquistas trascendentes. Pero retroceder, yo no recuerdo, leyendo la historia del sindicato y en el periodo que ya yo tengo, no recuerdo que nosotros hayamos retrocedido en materia de conquista. La ADP, y lo quiero volver a repetir, lo he dicho en varios escenarios y lo quiero repetir hoy, la ADP es, a nuestro entender, la organización sindical que ha tenido mayores éxitos en materia de lucha en la República Dominicana, y es la organización sindical que ha tenido mayores conquistas a favor de sus afiliados. La ADP ha tenido conquistas que no ha tenido ningún otro sector de trabajadores del país. Conquistas en el campo social, en el campo del ejercicio de la profesión docente, en el campo de la seguridad social, en el campo laboral. Nosotros tenemos conquistas, vuelvo y digo, que no lo tiene ningún otro sector de trabajadores en el país, y creo que eso ha sido resultado de que nuestro sindicato ha contado a todos los niveles con una dirección experimentada y comprometida. Y el hecho de tener una dirección comprometida y experimentada en los procesos de lucha es lo que nos ha permitido avanzar, yo diría con un gran éxito en sentido general. Tenemos avances importantes y yo estoy seguro y convencido que vamos a tener nuevos avances
en este periodo, en los próximos periodos que les toquen a la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Quiero también decir lo siguiente. Un texto con el que se avanza hacia un acuerdo en donde se planteen incluir la demanda de los pensionados y jubilados con cosas concretas, en donde se incluya temas que favorecen de manera muy concreta a los docentes de educación básica e inicial en la ruta de poder garantizar que sus ingresos, su salario sea exactamente igual al salario de los docentes de media y que eso pueda conseguirse en un periodo más o menos corto como se proyecta en el anteproyecto de acuerdo. El que se incluya aspecto tan importante para la carrera docente como lo es el tribunal de la carrera docente como garantía de que los conflictos que se generen en el sistema sean abordados por un mecanismo colegiado y no por un funcionario. Ese es un paso sumamente trascendente a nuestro entender, el que se incluya como parte de un posible acuerdo, un acuerdo pendiente de avanzar hacia su firma, avance, yo diría, importante en cada uno de los incentivos que forman parte, digamos, de las conquistas del magisterio y que incluyan nuevos incentivos. Yo creo que evidentemente eso sería un paso de avance en materia de acuerdo. Lamentablemente creo que han pasado cosas que no son correctas, como un medio de comunicación publicar un texto que aún no es oficial, un medio de comunicación publicar un texto que está en la mano de comisiones de trabajo, precisamente discutiéndose, pero tampoco es correcto, yo diría mucho menos justificado, el que a un compañero maestro nuestro difundan a través de grupos de redes un texto que está en un proceso de trabajo en el Ejecutivo, en el Ministerio de Educación y junto al Ministerio Ejecutivo en la idea de concretar un acuerdo que pueda firmarse en el tiempo más próximo posible. Creo que son cosas que hacen ruido, que no ayudan, todo lo contrario, creo que desayudan. Y en vez de favorecer el que el maestro pueda tener nueva conquista, ciertamente cosas como esa, a nuestro entender, son sumamente negativos para los propósitos de la Asociación Dominicana de Profesores y lógicamente la demanda de los maestros y de la educación del país. Hay que decir que como parte de toda esa discusión hay un conjunto de temas vinculados a la mejora de la calidad del sistema educativo nacional que apuntan a fortalecer su funcionamiento y apuntan a fortalecer los procesos de aprendizaje necesario. Lógico, hay cambios más o menos importantes en el contexto, la pandemia ha cambiado muchas cosas y es lógico que hay reajustes necesarios que deben producirse. Queríamos compartir con ustedes estas informaciones que entiendo son importantes, también estas reflexiones que entiendo también son sumamente importantes para todos y para todos. Y quiero entonces pasar a compartir con ustedes un reportaje desarrollado por una joven periodista colaboradora del programa Orientación Magisterial, la licenciada Gelisa de Jesús. Ella trabajó un reportaje en torno al SEIMA, su origen, su desarrollo, cómo fue que se avanzó en alcanzar estas gran conquistas del magisterio nacional. Y si se dan cuenta, estamos incorporando en el programa secciones que nos permitan recordar, recrear lo que han sido las grandes luchas del magisterio y lo que han sido sus grandes conquistas. Le quiero entonces pedir al señor director, si ya está listo, el documental, el reportaje, más que un documental, un reportaje sobre el SEIMA, su historia,
y la importancia que este tiene como conquista histórica del Magisterio Nacional. Adelante, señor director. A lo largo de su historia, la Asociación Dominicana de Profesores ha logrado conquistar importantes reivindicaciones sociales, económicas y profesionales a favor de la educación nacional y la calidad del sistema educativo de nuestro país. Uno de los grandes logros más trascendentales alcanzados es la creación del seguro médico para maestros y sus dependientes ARS-CEMA. Todo inicia en el año 1985, cuando dirigentes de la ADP y las autoridades de la entonces Secretaría de Estado de Educación, con fines de buscar soluciones a las problemáticas de salud de los y las maestras, deciden discutir un proyecto definido en donde el magisterio tendría su propio seguro médico. El 12 de febrero del mismo año, el fenecido presidente de la República en esos momentos, Salvador Jorge Blanco, bajo el decreto número 2745, deja formalmente constituido el seguro médico para maestros, adscrito a la Secretaría de Estado de Educación. El SEDMA inició sus servicios para el mes de abril y desde ese momento comenzó el proceso de afiliación y creación de estructuras administrativas con servicios en clínicas y médicos con las capacidades y condiciones para poder ofrecer el servicio de manera satisfactoria. Fruto de la creación del seguro médico para maestros, SEMA, se dio inicio a varios procesos de fortalecimiento administrativo y de servicios ofrecidos por la institución. Años más tarde decide crear sus propias unidades médicas y para el 1992 SEMA recibe el edificio del antiguo José Cabral Ibáez de Santiago, convirtiéndose en el primer centro para brindar servicios a los maestros y sus dependientes, iniciando sus operaciones en el 1995. Años después adquirió el Centro Cardiovascular, ubicado en la intersección de las calles Josefa Perdomo y José Joaquín Pérez, en Santo Domingo. Contar con una aseguradora de salud para nuestros maestros es fundamental. Tener un órgano que pueda brindar atenciones médicas al sector magisterial ha sido uno de los grandes logros alcanzados por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Para Orientación Magisterial, Gelisa de Jesús. Continuando con orientación magisterial, como han podido ver, estamos, vuelvo y digo, incorporando en el programa hechos de la historia de nuestro sindicato, sus conquistas, sus grandes conquistas y sus grandes luchas, de manera tal que los docentes y el país recuerden lo que ha sido el esfuerzo que ha hecho el magisterio por poder avanzar en materia de mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, pero también cómo esto impacta en la educación y en toda la sociedad. Quiero además, en este programa de hoy, compartir con ustedes un trabajo, unos cortes que se ha hecho de un evento importantísimo desarrollado en la ciudad de Barahona. Ahí está la pretensión de desarrollar procesos de exploración y explotación de minerales en una zona que tiene un alto interés desde el punto de vista medioambiental. Esas pretensiones están siendo rechazadas por parte de las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Barahona por el daño que en materia medioambiental esto significa, pero también se está rechazando el que se plantee y se quiera utilizar una posible ampliación del puerto de Barahona para exportar por ahí a granel los materiales que se estarían extrayendo, con unos impactos muy serios a la salud y unos impactos muy serios al desenvolvimiento de la ciudad. Yo soy de Barahona y conozco bien, digamos, la historia. Por ese puerto antes se exportaba el yeso, la sal y el yeso, pero sobre todo el yeso, y cada vez que se iban a colocar en los barcos el yeso a granel, eso generaba una polvareda terrible que inundaba todo el pueblo. Mucha gente se vieron afectadas por enfermedades respiratorias y por enfermedades de la piel y por otros tipos de enfermedades precisamente
por la forma en que se estaba embarcando un material que evidentemente hacía daño en su forma de hacerlo a toda la comunidad, pero además porque un puerto que se plantee para fines de uso turístico no puede definitivamente ser utilizado para a su vez también embarcar a granel en los barcos la explotación que se desarrolla. Hay múltiples factores por los cuales las organizaciones y los ciudadanos de la provincia de Barahona están planteando la necesidad de revisar y de replantear el proyecto de explotación de esta importante zona de nuestra provincia. Yo quiero entonces compartir con ustedes algunos fragmentos de el manifiesto firmado en un foro desarrollado el pasado miércoles en la provincia de Barahona, en donde las organizaciones y ciudadanos pues plantean la visión de la provincia de Barahona en torno a este proyecto de explotación de un área importante para fines de exportación minera. Señor director, vamos a poner estos cortes sobre este importante foro en donde está el manifiesto de Barahona. Adelante, señor director. Fuerza social suficiente para ganar esta batalla, no solamente a nivel provincial y regional, sino también nacional. Manifiesto en defensa del agua, de la vida y del desarrollo sostenible de Barahona, al señor presidente de la República, a la opinión pública nacional, las organizaciones firmantes representativas de la sociedad civil de la ciudad y provincia de Barahona y la región Enriquillo, y defensoras del medio ambiente, los recursos naturales, los derechos humanos y el desarrollo humano integral y sostenible, rechazamos las concesiones de exploración y explotación minera de la roca caliza en la sierra del Bauruco Oriental y a la exportación al granel del carbonato de calcio por el puerto de nuestra ciudad, debido a las graves e irreparables daños que ocasionarían al ambiente, a la salud, a la vida social, a la infraestructura de servicios y al desarrollo económico de Barahona y de toda la región, además de los pisos de ilegalidad y pobre transparencia presentes en estos proyectos. Con las concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas de este y el anterior gobierno, se viola nuestra Carta Magna en sus artículos 15, 16 y 17 y el ordenamiento jurídico establecido por las leyes 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 202-04 sobre áreas protegidas, la Ley número 123-71 que prohíbe la extracción de los componentes de la corteza terrestre, la Ley número 541-69 orgánica de turismo, la número 266-4 que establece el polo turístico de la región suroeste y el decreto número 226-87 que establece el ordenamiento territorial de Barahona. 6 de 9 concesiones de exploración y explotación están ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Científica Padre Miguel Fuertes o en su periferia, lo que representa una grande y terrible amenaza de desaparición de más de 15 ríos y arroyos que en ella tienen su nacimiento, que abastecen los acueductos de más de 50 comunidades rurales y riegan las tierras de las comarcas
que de producirse tendría repercusiones inestimables sobre la secular e importante actividad productiva del Bauruco Oriental, estimulada por su alta pluviometría y caracterizada por la producción de café, tubérculos y frutos menores, cuya superficie productiva se disminuiría en 2.500 hectáreas. Las consecuencias sociales y económicas de este impacto serían trágicas, ya que dañaría irremediablemente a la tierra a miles de medianos y pequeños propietarios y productores agrícolas y pecuarios, junto con otros tantos empresarios agroindustriales y comerciantes conexos, que arrastrarían consigo a la pobreza a familiares y decenas de miles de personas que engrosarían el amplio segmento de pobreza que caracteriza a la provincia de Barahona y la región de Trujillo. La misma amenaza pende sobre la endémica y rica biodiversidad que en el monumento tiene su hábitat, porque el derribo de dichas lomas acarrearía la destrucción del bosque húmedo y semihúmedo y con él la desaparición de la lluvia horizontal que caracteriza esta zona del Bauruco Oriental. Además, los profundos cráteres que crearán la contaminación, que generarán los altos decibeles de ruido y las continuas nubes de polvo y gas que producirían los equipos y maquinarias en operación en dichas minas durante sus 75 años de vigencia, terminarán por destruir el bosque húmedo y tan valiosa reserva natural. Seguimos con orientación magisterial de este día. Como pudieron escuchar, las propuestas, denuncias y propuestas que están haciendo los ciudadanos de la provincia de Barahona, eso es como para que el gobierno central le ponga atención, porque creo que son tan bien sustentadas, tan bien documentadas, y creo que hay que pensar la posibilidad del desarrollo de un modelo que ciertamente permita preservar el medio ambiente y los recursos naturales del país. En esa misma onda, queremos entonces también indicarle que el día 2 de febrero se conmemoró en todo el mundo el Día Mundial de los Humedales. Los humedales son ecosistemas en donde predomina la presencia de agua, Estos ecosistemas son ricos en especies vegetales y en especies animales. Y estos ecosistemas son fundamentales para la vida, son fundamentales para el equilibrio, son fundamentales para la preservación del medio ambiente, son fundamentales para impactar de manera positiva todas estas dificultades que se viven con el cambio climático actualmente en el mundo. En nuestro país existen muchos humedales, sin embargo, hay evidentes amenazas a estos ecosistemas tan importantes para el equilibrio ecológico. Hay amenazas de todo índole, amenazas de la explotación minera de manera irresponsable, que no toma en cuenta el tema del agua en nuestro país. Hay amenaza también del desarrollo turístico, que muchas veces impactan de manera muy directa los procesos de construcción y establecimiento turística, áreas de manglares, áreas del agua, áreas de lagunas, que son fundamentales y que en todo caso cualquier modelo de desarrollo debiera tomar en cuenta el medio ambiente para armonizar la iniciativa de desarrollo en el campo turístico, en el campo económico, en el campo industrial,
a los fines que el país pueda crecer en materia económica, pero preservando sus recursos naturales. Vamos a escuchar un documental, creo que es breve, no estoy muy seguro, sobre el tema de los humedales. ¿Qué son los humedales? ¿Qué tan importantes son como parte del esfuerzo de este programa por educar al profesorado y por educar al país? Señor director, vamos al documental que habla de los humedales. Estamos en una encrucijada en la que está en juego la vida en la Tierra. Se calcula que 1 millón de especies están amenazadas de extinción. La predicción de su desaparición no es un titular que refleje una estadística poco relevante para nuestra vida cotidiana o nuestro mundo natural. Al contrario, la pérdida de biodiversidad es un asunto muy personal para cada ser humano. Sin biodiversidad, nuestras aspiraciones en pro de un mundo mejor para todos no se cumplirán. Sin biodiversidad, nos enfrentamos innegablemente a un futuro incierto. La pérdida de biodiversidad se refiere a la desaparición, la degradación y el uso insostenible sin precedentes de los ecosistemas de los que dependemos nosotros y todos los demás organismos vivos para sobrevivir y prosperar. Los ecosistemas saludables y diversos, sobre todo los humedales, son la base que sustenta nuestra vida. Proporcionan agua, alimento y sostienen la economía. Además, aportan soluciones eficaces con relación a la salud, la pobreza, el cambio climático y el desarrollo sostenible en general. En este momento, proteger la biodiversidad en todas sus formas es tan urgente como hacer frente al cambio climático. La Hispaniola es una isla rica en biodiversidad y ambientes naturales. Con una extensión de 77.900 kilómetros que comparten la República Dominicana y Haití. Hábitat de una gran diversidad de especies de flora y fauna, cuenta con los ríos más caudalosos del área del Caribe insular y el mayor número de lagos y lagunas de las Antillas. Como ejemplos, el lago Enriquillo, el mayor cuerpo de aguas lénticas de la región, y la laguna de Rincón y Cabral, reconocidos por la Convención Ramsar como humedales de importancia internacional. A más de 750 asciende el número de humedales en la República Dominicana. De la existencia de estos ecosistemas depende mucho el bienestar de las personas de las comunidades circundantes, dada la importancia como proveedores de agua para el consumo humano, reservorio de biodiversidad, control de inundaciones y la retención de sedimentos y nutrientes. Es indudable la importante función que cumplen con la mitigación y adaptación del cambio climático, así como las potencialidades que representan para la recreación y esparcimiento de la familia y como espacios de cohesión social. La República Dominicana implementa un agresivo programa de restauración de ecosistemas degradados con énfasis en humedales periurbanos, logrando hasta ahora la restauración de 30 sitios. Con este programa se recuperan los valores ecológicos, biológicos, paisajísticos, culturales y sociales de los humedales, considerando siempre la participación de los actores locales y usuarios directos como elemento de gran importancia para garantizar su protección y uso sostenible.
Crecen y se diversifican las oportunidades de aprovechamiento ecoturístico a través de los senderos ecológicos e interpretativos que se construyen en ellos para el deleite de los visitantes. Como parte del proceso de mejoramiento continuo de estos humedales, se procura la eliminación de las especies exóticas invasoras y el fomento de las especies nativas y endémicas propias del lugar. Mediante un programa de educación ambiental, se fortalece la idea de conservar y usar racionalmente los humedales. Las acciones de restauración incorporan a las autoridades locales, organizaciones sociales y gobiernos locales y comunitarios. Miles de familias se benefician económicamente del programa a través de los empleos directos e indirectos que este genera. Una amplia gama de actividades recreativas, artísticas, deportivas y culturales se desarrolla, donde jóvenes, niños y niñas difunden aspectos relacionados con el medio ambiente y la importancia de los humedales. Y que la gente venga a remar con kayaks. Cada día la sociedad dominicana reconoce más el rol de los humedales como proveedores de bienes y servicios ambientales fundamentales para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas y conservar recursos irreemplazables de nuestra biodiversidad. La Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras ha planteado en este momento que en el país no existen las condiciones para el regreso a la presencialidad ni a la semipresencialidad en la educación nacional. Este planteo es resultado de la valoración que hacemos del momento en que nos encontramos. Creo que después del pasado año, meses de julio, agosto, este es el punto en donde están los datos más altos. Se están registrando los datos más altos de la pandemia en el país. Tan solo en el mes de enero, el país registró más de 27,000 casos de contagio por coronavirus. Nosotros tenemos un nivel de positividad promedio que ronda el 20%. Eso es de cada 100 pruebas, 20 salen positivas. Nosotros tenemos registrado por día, yo diría en más del 20 de los 32 provincias del país, más de 30 casos. Y hay en alguna, como el Distrito Nacional, con más de 500 en los últimos días, provincia de Santo Domingo con más de 300, provincia Hermanas Mirabal, provincia Puerto Plata, provincia Duarte, provincia Santiago, que tienen altos casos diarios de personas afectadas de coronavirus. El nivel de uso de cama, el nivel de utilización de los cuidados intensivos y el nivel de uso de ventiladores, pues todavía está a un nivel bastante alto, muy alto diría yo, para las condiciones que se necesitarían para poder trabajar de manera presencial con los estudiantes en las escuelas. Esos datos, nosotros además lo acompañamos con cómo se está portando la pandemia entre los maestros. 3 datos son importantes. En lo que va de pandemia han sido afectados más de 2,000 maestros que han sufrido de coronavirus. Esto es solo lo que han estado registrados en la base de datos del ADP, porque hay muchos maestros que se enferman y se quedan en la casa, se atienden, hacen remedio casero, como ocurre en este país, y muchas veces ni siquiera lo reportan ni a sus dirigentes locales ni a los dirigentes nacionales, simplemente se atienden. Pero además, nosotros ya hemos sufrido 56
57 maestros fallecidos por coronavirus en lo que va de pandemia. De los últimos 3 meses que han sido ingresados más o menos en situaciones delicadas de salud, unos 225 profesores de todo el país. Y en medio de un cuadro como este, pensamos nosotros que no es correcto el avanzar en términos inmediatos a la educación presencial, a concentrar a más de 2 millones de estudiantes en las escuelas, a colocar más de 100,000 maestros en las escuelas, a colocar miles de trabajadores de apoyo, a padres y madres que acompañan el sistema educativo escolar. Colocarlo en las escuelas constituye una evidente imprudencia y un riesgo innecesario que además es contradictorio con la estrategia que el gobierno está implementando para ponerle frente al tema de la pandemia. Nosotros, por tanto, lo que decimos es que hay que esperar que estos números bajen, que hay que esperar que la pandemia esté controlada o más controlada a un nivel tal que dar el paso de volver a la presencialidad no se constituya en un factor de peligro para la salud y para la vida de las personas. Nosotros lamentamos que el sector empresarial de la educación, aquellos que hacen negocio con el sistema educativo nacional, estén presionando por la presencialidad. Nosotros entendemos su función de empresario, ¿verdad? Y en su rol de empresario han priorizado el tema de ganar dinero, no el tema de garantizar la vida de la persona. Para la ADP, el tema de la seguridad de la comunidad educativa, ese es un tema fundamental. Y lógicamente de la familia, porque en definitiva cuando un estudiante o un maestro sale infectado por coronavirus, también acaba impactando de manera muy directa a la familia y de manera muy directa a la comunidad. De ahí que es necesario, a nuestro entender, que el gobierno utilice este tiempo a los fines de preparar condiciones. Preparar condiciones es atender las necesidades escolares. Hay cientos de escuelas que no tienen condición para poder trabajar en ella, que no tienen condición para poder trabajar en las condiciones y en la situación que demanda una respuesta a la pandemia. Escuelas que no tienen agua potable, escuelas que no tienen baño, escuelas que no tienen lavamanos, escuelas que no tienen los espacios adecuados para que pueda desenvolverse la educación, escuelas que no tienen conectividad, escuelas sin energía eléctrica, escuelas con un conjunto de déficit que a nuestro entender la tarea del ministerio ahora mismo es ponerle el frente a esas dificultades. Pero además, y en eso sí estamos totalmente de acuerdo, hay que preparar los protocolos que nos permitan manejarnos con toda la seguridad en el ambiente escolar. Ya desde la gestión pasada se estuvieron trabajando un conjunto de directrices que a nuestro entender perfectamente pueden contribuir a que cuando volvamos a la presencialidad, aún conviviendo con el virus, podamos garantizar que no nos contagiemos. Quiero de igual manera afirmar, el magisterio está trabajando y está trabajando duro. Yo diría que está trabajando tanto o más que cuando está la educación de manera regular. Los maestros están trabajando, conectándose con sus estudiantes, compartiendo con ellos, orientándolos, dándoles seguimiento, compartiendo las tareas de los cuadernillos, corrigiendo trabajo, fortaleciendo y reforzando todo el proceso de educación a distancia que se desarrollan. Y este trabajo tan intenso que desarrolla el magisterio en la República Dominicana incluso debe ser analizado por parte del Ministerio de Educación a fin de que tome medidas que eviten que el teletrabajo no se constituya en un daño importante a la salud mental de los maestros, de las maestras y de los estudiantes. Somos partidarios, lógicamente, de que hay situaciones
que deben ser atendidas por parte del Ministerio de Educación, incluyendo aquellas que deben permitir, garantizar que no se nos queden los estudiantes fuera. Yo quiero en este campo felicitar el esfuerzo que están haciendo los maestros y las maestras que han salido a buscar los muchachos cuando no se están conectando, que van a las comunidades, que van a la familia. Yo quiero felicitar el esfuerzo que hacen los estudiantes por incluir acciones complementarias necesarias para garantizar los procesos de aprendizaje e incluir recursos y materiales didácticos que complementen la clase a distancia y complementen el cuadernillo en aquellos temas y en aquellas competencias necesarias para ser alcanzada el que tenga que complementarse con acciones, con estrategias, con materiales que permitan el que este proceso se pueda dar de manera exitosa. Esta es la posición de la Asociación Dominicana de Profesores y esta es evidentemente la más correcta. Yo quiero, ya en la última parte del programa Orientación Magisterial, compartir con ustedes un video homenaje a los compañeros y compañeras que un día 3 del mes de febrero de 1973 desembarcaron por Playa Caracoles, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Yo quiero con este video rendirle homenaje a los compañeros caídos, al esfuerzo, al sacrificio, a la dedicación que tuvieron estos compañeros en la lucha por salir de una vez por todas de la dictadura, del oprobio, de la represión, de la persecución que representaba el régimen de entonces. 3 de febrero, por Playa Caracoles, desembarcaron 9 personas, 9 compañeros, encabezados por Francisco Alberto Camaño Deñón, que unos días después, el día 15, finalmente se produjo el asesinato por parte de las tropas militares bajo la orden de quien gobernaba en este momento. Señor director, vamos a compartir este audiovisual homenaje a los compañeros que desembarcaron en Playa Caracoles. Muy buenas tardes para todos y para todos, y el próximo domingo estaremos nuevamente en el programa Orientación Magisterial. El 3 de febrero de 1973, 9 hombres desembarcaron por una playa del sur del país, con la intención de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno de Balaguer. Al frente del grupo estaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Junto con el anuncio del desembarco guerrillero, el gobierno dio inicio a una ola represiva y a una tenaz persecución contra los principales dirigentes de la oposición, ordenando el cierre de varias emisoras de radio, estableciendo un cerco militar a la Universidad Autónoma y militarizando las principales vías de acceso a la ciudad. Hace apenas algunas horas regresé de las zonas del municipio de San José de Ocoa, en donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles.
13 días después del desembarco, el 16 de febrero, las Fuerzas Armadas anunciaron la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, junto a 2 de sus compañeros, en el paraje Nizaito, sección La Horma de San José de Ocoa. El contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Hijo, secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Enrique Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bochams Javier mostraron el cadáver de Caamaño a un reducido grupo de periodistas que fue trasladado en helicóptero hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin vida de Caamaño y los de sus compañeros Eberto Giordano Lalane José y Alfredo Pérez Vargas. Aunque las Fuerzas Armadas informaron que Caamaño había muerto en combate, testimonios posteriores afirman que el coronel Caamaño fue fusilado, luego de haber estado prisionero de las tropas del Ejército Nacional que lo perseguían. Además de los 2 combatientes caídos junto a él, acompañaron al coronel Caamaño en su proyecto guerrillero Ramón Euclides Holguín Marte, Hanlet Germán Pérez, Mario Nelson Galán Durán, Claudio Caamaño, Ramón Payero Ulloa y Toribio Peña Jaques. Luego de una intensa persecución entre las montañas de la Cordillera Central, para finales de marzo, las Fuerzas Armadas anunciaron la eliminación del foco guerrillero, quedando como únicos sobrevivientes Hamle Germán, Claudio Caamaño y Toribio Peña Jaques, los cuales, tiempo después, salieron para el exilio. Con la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, a los 41 años de edad, desapareció una de las figuras más importantes de la historia dominicana del siglo XX. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra. Se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto,